Bienvenidos al Proyecto Perspectiva, un podcast en el que hablamos sobre ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglinda y les doy la bienvenida a una nueva iteración de Perspectiva, un podcast en el que hablamos de ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. En esta ocasión, la escudería Perspectiva seremos Tole y yo. Y hoy nos acompaña nuestro invitado, Carlos Valerio, quien nos va a revelar los secretos del universo. Una verga, pues. Por lo menos de la fuente de la juventud. Así es, que es algo muy importante. Yo sí quiero, por favor. La fuente de la juventud. Sí, el otro día estábamos hablando de que Tom Cruise va a cumplir 60 años. Sí, y Sofía Vergara. Sea. Sí. Y se vende. O sea, se ven cuarentones. Sí, Sí. o sea, Brian Johnson, ¿lo conocen? Es un estadounidense que vendió su compañía PayPal y hoy está reduciendo su edad epigenética. Tiene Sí, ¿quién es? impresionante. Tiene TikTok. Sí, tiene un TikTok. Sí. Entonces, pues a propósito de ello, de eso va a tratar nuestro episodio, porque sabemos que entre muchas de las cosas que has hecho, tienes ahora un emprendimiento exitoso sobre anti-aging. ¿Nos puedes contar de qué trata? Y también un background de quién eres y cómo llegaste a ello. Súper. Pues yo soy Carlos y yo no tengo nada interesante que decir, pero lo que hago es interesante. Lo que hago es interesante. Comenzamos haciendo un e-commerce típico de compras productos a un buen precio y luego los vendes en un marketplace y los revendes. Y así la historia comenzó un poquito antes de la pandemia. Durante la pandemia, digamos que tomamos todo el volumen, el crecimiento que tuvo el e-commerce y le fue muy bien. Se volvió una empresa, cosa que no era más que pues, un negocio ahí pequeñito. Y hoy en día ya no es eso. Aprendimos ese negocio, el negocio de cómo comercializar o cómo vender productos a través de internet sin ninguna tienda física, únicamente teniendo pues una página en línea y un stock de productos. Eso nos llevó a lo que hoy estamos haciendo, que es Ser Vivo, que es una marca, es la primera marca mexicana y hasta donde yo tengo entendimiento también latinoamericana de productos antiedad, enfocado en suplementos nutracéuticos. Son básicamente cosas, son como la versión light de un fármaco, por así decirlo. Entonces, y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Yo tengo 28 años, desde muy chico comencé a emprender diferentes emprendimientos, sobre todo en el mundo digital. Soy desarrollador de software, aunque no soy graduado. No importa. Pero bueno, la verdad es que sí soy completamente irrelevante. Sí, soy ingeniero y nada, hoy soy un amante de la antiedad, de la salud y pues de los suplementos. Nice. Ay, pero qué introducción, perro. Sí. Oye, te queríamos preguntar, ¿cuáles fueron los primeros problemas, si lo quieres ver, al momento de escalar Ser Vivo? O sea, cuando se viene toda la pandemia es como, ¡su madre! Somos 2 personas. ¿Qué pedo, no? Sí, sobre todo en ese momento en el que había mucha incertidumbre entre qué hacer, qué era y qué iba a funcionar, si todos tenían que comenzar a comercializar cubrebocas, que era como una pésima idea, eso tenía que hacerse antes. O gel antibacterial. O tapetes de limpieza que no servían cloro. para absolutamente nada. Sí. Pues mira, yo creo que ahí fue cuestión de yo vengo de un contexto donde mi familia es amante de las cosas naturales. O sea, mi familia por sí tiene como que una perspectiva hacia muchas cosas no tradicional. O sea, por ejemplo, a mí no me dejaron no terminar la universidad. Mi proceso de estudiar siempre fue bien diferente al de un niño convencional. Y eso implica incluso nuestra salud. Mis papás siempre tuvieron un enfoque de cuidarnos, más bien como lo que hoy conocemos como prevención. Comer bien. Yo fui un niño vegetariano. Durante un tiempo siempre nos suplementamos, siempre consumimos productos de esa naturaleza. Entonces, gracias a ese enfoque, pues lo primero que piensas en la pandemia es eso. O sea, en prevenir, en suplementarte, consumir antioxidantes, vitaminas y tener como bien tus niveles de prevención
bien, pues bien claros. Y eso fue como obvio para nosotros, decir, bueno, vamos a vender productos que ayuden a prevenir, que mucha gente en México lamentablemente piensa que son fármacos. Como ves que es un comprimido, no encuentran la diferencia entre un fármaco y un suplemento. Y esto fue bueno y malo. Malo porque no hay una educación acerca de qué consumir, y bueno para el negocio, desde luego, porque pues, la gente consumía cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que pareciera que ayudaba a tu salud. Los productos que vendíamos en aquel entonces, yo no soy fan. O sea, hoy lo digo, la verdad, lo hicimos porque no teníamos otra cosa que vender. O sea, solo estos proveedores nos podían ofrecer algo que vender. Pero bueno, digamos que fue accidental un poco. ¿Y cómo escaló? Bueno, fue muy complicado al principio. Pasar de no vendes nada a vendes 40, a vendes 100 envíos. Fue lo más difícil, yo diría, es entender cómo funciona la logística. La logística y la distribución en Internet. La logística es que hoy pides algo y parece que te llega a tu casa en minutos o en 24 horas y tú piensas que eso es mágico, pero detrás de eso hay muchísima complejidad, y para el que te está vendiendo algo hay muchísima complejidad y tiene un costo. Entonces, entender eso y entender el mundo de la logística sin siquiera haberlo hecho antes, pues digamos que fue lo más complicado, pero sobre la marcha pues fuimos aprendiéndolo. Después, sí. No, sí. Iba a preguntar exactamente lo mismo que tú. Okay. Que si lo podías desglosar en estructura, o sea, por etapas de qué comprende la logística, ¿no? En términos generales, si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo les puedo hablar de lo que hoy en día hacemos. En Ciudad de México, Ser Vivo te entrega en menos de 2 horas. En el Valle de México, y en el resto, en el interior del país, en aproximadamente 24 horas. ¿Qué pasa desde que entra un pedido hasta que se envía? Bueno, pasa por muchas manos. Lo más complicado, yo diría, es entender cuáles son las rutas y cuáles son las compañías o las empresas de logística, el carrier, que se encarga, que te va a hacer que te va a hacer llegar un paquete. Porque si lo pides, por ejemplo, si lo pides en Jalisco, no es lo mismo que si lo pides casi que en la sierra o a 45 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. O sea, las mismas empresas tienen como experiencia en cubrir ciertas áreas. Entonces, normalmente lo que hacemos es ocupar un agente externo, que es el broker que te va ayudando a armar las rutas. Pero al final, aunque te ayude quien te ayude, si no hay experiencia de saber, ok, esta compañía llega a esta área y llega en este tiempo, entonces vamos a meter el paquete que es caro. O sea, es difícil de explicarlo, digamos, desglosarlo si no lo haces en tu día a día. Pero bueno, o sea, afortunadamente la tecnología nos permite que a través de muchos externos podamos llegar a cualquier lugar relativamente rápido, y la experiencia que necesitas es saber, pues con algunos meses utilizando estas compañías, saber qué empresa cubre qué área y en qué tiempo va a llegar, etcétera, ¿no? Y es eso. Y pues yo diría que eso tampoco es, digamos que no es magia negra. Es una buena organización, ¿no? Sí, es correcto, ser organizado. Qué caos debió de haber sido esa madre. Sí. Estoy tratando de ponerme en su lugar. No me hubiera gustado hacer eso. Sí, honestamente suena complejo, pero no es tan difícil, pero a la vez tampoco es tan fácil como la gente piensa. O sea, okay. sí tiene su chiste como cualquier cosa, pero digamos que no es ciencia espacial. Inteligencia artificial. No es inteligencia artificial. Sí, no. Bueno, hoy en día se ocupa mucho inteligencia artificial para el tema de logística. Por ejemplo, Amazon y todos ellos, es muy interesante su tema de logística, pero obvio, pues el volumen que ellos mueven o sea, producen $1 millón al minuto, me parece. ¡Oh, su madre! Sí, procesan. Yo quiero esa vida. ¿Tienes pensado utilizar o integrar estas tecnologías para la administración, logística y envíos, etcétera? Yo creo que no, por el tamaño del negocio que tiene. Somos una marca y al final, aunque nos vaya muy bien y crezcamos, nunca vamos a llegar a tener el volumen de un Amazon, y tampoco aspiramos a hacer eso. Donde sí me gustaría meter inteligencia artificial, y lo he pensado mucho y lo he estado analizando y viendo, no ahora, pero quizá en un futuro, es en el tema de extraer mucha información científica
relevante, moderna. Porque, por ejemplo, yo sé que tú vienes de una familia de médicos y sabes que la mayoría de ellos se guían por lo que vieron en su carrera. Sí, que es completamente obsoleto. Y la información se actualiza y en ciencia, ustedes saben, se actualiza muy rápido. Aunque los protocolos sean experimentales, vale la pena por lo menos saber que existe, ¿no? Entonces, hay mucha información, sobre todo en antiedad, que es como se me hace muy parecido al mundo de la tecnología en software, que corre muy rápido, o sea, corre muy rápido, hay mucha investigación, hay mucho dinero invirtiéndose y hay mucha información muy valiosa que valdría la pena extraerla toda, analizarla y sacar de ahí protocolos y cosas que puedan ser interesantes para integrar a la salud cotidiana de las personas, desde dieta, moléculas que después se pueden convertir en productos como los que nosotros vendemos, y también en protocolos de ejercicio, dieta, etcétera, para optimizar tu salud. Sí, está bien pesado eso. Sí, suena un buen plan. De camino acá, justamente hablábamos de lo que le comentabas a Tole, que la industria o el mercado anti-aging va a tener un alza en las próximas décadas, cuando menos, ¿no? Sí. Justamente, y yo creo que y me gustaría aquí conjuntarlo con las preguntas que quiero hacerte, que es porque muchos de los factores culturales, económicos, políticos de diferentes países, me voy a referir específicamente a México, son un caldo de cultivo para un montón de enfermedades y adicciones a cosas que producen más enfermedades, ¿no? Sí. Y sobre todo en México, en donde las cifras de diabetes, obesidad mórbida y un montón de cosas bastante oscuras, cáncer, vienen de cosas con las cuales nos alimentamos todos los días, sí. Microplásticos, fitoestrógenos, etc., ¿no? El azúcar. El azúcar, nada más consumir alcohol, creo que genera mucha más, son carbohidratos muy vacíos. Sí. Y causa cáncer. Lamento arruinarle la vida a todos los que están escuchando esto. Porque las 3 personas de aquí ya no beben o no bebieron nunca. Entonces, pues se sabe, ¿no? ¿Cómo lidias con este contexto tan complejo y que está permeado hasta el fondo de toda la estructura social con ser vivo y cómo logras ser exitoso de frente a justamente la antítesis de lo que estás haciendo? Claro, mira, yo diría que no considero que seamos exitosos. Creo que estamos en el proceso de construir algo bien interesante. Uh-huh. Y sí, o sea, nos va bien. Como negocio es bueno. Pero yo creo que aquí lo quiero como desglosar. Si uno quiere dedicarse a algo, mejor que te guste lo que haces y que le encuentres como mucha pasión, porque si no vas a encontrar dificultad en cualquier momento. Sí. Porque es difícil hacer cualquier cosa, o sea, incluso si hoy compras, y no por hacer menos el trabajo de nadie, pero compras una bolsa de dulces e intentas venderla en el transporte público, que es lo que hace mucha gente para vivir, pues tampoco es fácil. O sea, difícil es todo. Sí, te van a rechazar muchas veces. Sí, entonces más vale que lo que hagas te apasione. Ya como que teniendo ese enfoque, eres más optimista hacia lo que puedes ganar que hacia la dificultad de lo que ves a tu alrededor. Es un poco como la anécdota de decir, alguna vez la escuché en algún podcast o en algún libro lo leí, el típico de que llega una persona, un vendedor, y llega a un lugar en donde en ese lugar nadie tiene zapatos. Y dice, no, me voy a quebrar, aquí pues no hay negocio. Y llega otra persona al mismo lugar y mira el lugar y dice, qué gran oportunidad, es que aquí nadie tiene zapatos. Es más bien como el enfoque hacia donde lo mires. Yo creo que el tema de salud lo vimos como la segunda persona de esta anécdota. Qué gran oportunidad. Aquí casi nadie cuida su salud. Hay muchísima oportunidad porque la pandemia, desafortunadamente, yo creo que la pandemia nos dejó algo muy positivo y es que nos dio conciencia acerca de nuestra salud. Entonces, la gente, yo creo que en cualquier parte del mundo, y en México tuvimos una desgracia con la pandemia, mucha gente falleció, yo conozco mucha gente, muchos amigos que dejaron a sus hijos pequeños, que desafortunadamente fue una tragedia terrible, pero afortunadamente dentro de la tragedia nos dio conciencia y la gente hoy en día se quiere cuidar. Y ese es un caldo de cultivo para lo que hoy estamos haciendo. Entonces yo te diría que no hay tanta complejidad en cuanto a eso porque la gente quiere mejorar y naturalmente la gente sí quiere mejorar. ¿Cuál es el problema?
que yo creo que hacen falta más cosas como Ser Vivo, porque hace falta mucha información, hace falta mucha educación y hace falta muchos buenos productos que la gente está dispuesta a utilizar e incorporar su día a día. Simplemente si te tomas el tiempo de explicarles y de ser paciente y de tener como la empatía de decir, ok, esta persona no entiende nada de medicina. Y si un doctor le habla con su lenguaje técnico, como un ingeniero le podría hablar a cualquier persona, pues no te entiende. Y si lo explicas de una forma sencilla, la gente lo agradece y lo incorpora a su vida. Entonces yo diría que más bien hace falta en México como un enfoque de educación, de ser empáticos y que la gente profesional nos explique paso a paso qué hacer y cómo mejorar y qué cosas incorporar para prevenir y mejorar nuestra salud. Sí, que creo que sí le hace falta mucho a todo el mundo en general, académicos. Es empatía, ¿sabes? Es empatía, es decir, oye, esta persona no entiende ni siquiera qué es prediabetes. No sabe en qué momento si se mide la glucosa, no sabe si tiene diabetes, si está descontrolada su diabetes, si es prediabético, si tiene resistencia a insulina, no sabe absolutamente nada. Y ojo, tampoco nadie nos lo enseñó, o sea, ¿por qué tendría que saberlo? Desde ese enfoque, y muchos profesionales de la salud son como que, bueno, pues tú eres diabético. Y es como, ¿y luego? ¿Qué implica esto? ¿No? Toma metformina y se acabó. Bueno, ¿y luego? Pues ve al nutriólogo. Oye, ¿y con cuál? O sea, es complicado. Claro. ¿Y por qué? ¿A qué nutriólogo? ¿No? Porque no todos les funciona. No todos atienden. Y no todos atienden prediabetes, diabetes, como personas que tienen en 1 o 2. Sí, exactamente. Y que es una pandemia muy silenciosa porque la damos por sentada como de fondo, ¿no? O sea, pero es la diabetes de la humanidad. La pandemia de la humanidad. La diabetes es la que ocasionó la gran tragedia que hubo de la pandemia en México. O sea, la diabetes fue lo que se llevó a mucha gente. O sea, el coronavirus... Sí, el dominó, ¿no? El coronavirus, muchos sistemas estaban fallando. Lo único que hizo es acelerar. Pero de por sí, si una persona iba a fallecer en 10 años, el coronavirus lo cortó a 1 año. Pero eso es lo que pasó. Sí. Una pandemia silenciosa. Sí, terrible. Pues es como lo que mencionabas, ¿no? De que si estás sentado durante 30 años de tu vida, vas a reducir, o sea, tu esperanza de vida, para empezar. Drásticamente, o si no te hidratas solamente no te hidratas, imagínate. Si no te hidratas. Sí, y en México la mayoría de personas, un porcentaje importante de personas, lo único que bebe es refrescos, ¿no? O sea, es bien complicado el tema, pero yo creo que la gente está lista para que muchos profesionales de la salud salgan ahí con un enfoque empático y podamos mejorar nuestros hábitos. Yo sí veo que la gente quiere mejorar. Qué bueno. Sí le hace falta. Sí. ¿Ves un sector específico de personas que quieren mejorar? ¿Cómo son tus consumidores? Creo que es más o menos la pregunta. Es interesante. ¿O un patrón o algo así? Sí, siempre. Yo soy una persona que le gusta entender patrones. Yo soy muy obsesivo. Incluso soy tan obsesivo que mido el tráfico a 1 hora del día y lo veo a la otra hora del día y sé que eso va a producir tantas ventas o que va a ser un día malo. Soy muy obsesivo. Cuando alguien nos compra, los primeros que nos compraban era como, ¿quién eres? Quiero saber todo de ti porque quiero saber quién eres. Y sí, hay patrones, encuentras patrones. Yo, por ejemplo, al principio Ser Vivo, digamos que teníamos un mercado popular donde personas sencillas compraban nuestros productos porque eran precios económicos. Hoy en día los precios de nuestros productos son relación precio-calidad buena. O sea, son decentes, pero no son lo más barato, sobre todo en un país en donde hay tanta desigualdad y pobreza. No son productos baratos, tampoco son productos caros. Pero hoy en día tú dirías, bueno, como son productos caros, por ejemplo, un kit antiedad puede llegar a costar $5,000. Está bien. Que para muchas personas es como, oye, eso es mi sueldo entero del mes, ¿me entiendes? Pero para otras personas es como, ok, no es tanto. Pero en México, yo creo que sobre todo los países en vías de desarrollo,
que tú tengas 5,000 pesos para gastar en esto, tal vez no tienes un seguro de médico, pero sí para gastar en esto. Entonces, como que la desigualdad se mide en diferentes, o el gasto de las personas se mide de diferentes maneras. Tenemos clientes desde que nos compran miles de pesos muy seguido, hasta clientes que nos hacen mucho esfuerzo por comprarnos 3,000 pesos o 2,000 pesos. Entonces, no hay un patrón específico de qué tipo de persona. Lo que sí noto es que todos tienen una necesidad extrema por cuidarse. Al principio veíamos gente enferma. O sea, gente que quería pues ya pues consumir algo después de ya estar enfermos. Hoy no. Hoy ha cambiado con la característica de los productos que tenemos hoy. Son gente que quiere prevenir. O sea, que quiere prevenir. Lo que sí noto es que son personas que tienen entre 30 a 55 años, que están en su etapa en donde comienzan a darse cuenta que el envejecimiento no saludable puede ser un problema y quieren comenzar a cuidarse. Y yo diría que ese es el único patrón. Gente que está bien interesada en prevenir posibles enfermedades y optimizar su salud. O sea, hay un nicho de personas en México que sí piensan en optimizar su salud. Y eso es bien interesante. Y esas son las personas que son nuestros clientes. Qué increíble. La neta es que, bueno, yo lo veo con mis amigos, ¿no? Que de repente se la pasan de pedo o lo que sea, pero lo pensamos ahorita y dices, bueno, tienes 25, 26 años, no pasa nada. Pero cuando tengas 40, sigas haciendo lo mismo y todo, o sea, nada más el costo de la diabetes, de todo lo que tienes que pagar, insulinas, medicamentos, médicos, etcétera. Son bajo 3,000 pesos al mes. Sí. Bajo, pero pueden ser más. Sí, Sí, nada más en esta hora y media de tráfico ya se me inflamó el abdomen por no ir al baño. O sea, sí. imagínate estar todos los días. No, vivir así, inflamado. Qué tristeza. No, claro que no. Qué tristeza. Yo a veces pienso a la gente, la veo así, y sobre todo me pasa con gente joven, porque nuestros productos no son para gente joven. O sea, no los compra gente joven. Sí hay gente joven que los compra, pero digamos que dentro de los datos son sí, es como el extremo, ¿no? Son el extremo, exacto. No es ni siquiera... No, o sea, pero el gasto de los jóvenes está enfocado en otra cosa y me parece muy triste porque me parece que entre más joven eres, más oportunidades tienes. Y es que no se trata no se trata ni siquiera de prevenir, sino de vivir una buena vida. O sea, de vivir una vida buena, feliz. O sea, mucha gente dice, bueno, ¿qué hay de felicidad en despertarte al otro día y no tener conciencia de quién eres ni de qué pasó? ¿Realmente te diviertes? No es divertido. Y ¿qué tiene de divertido sentirte inflamado, estar deshidratado, aturdido? Tu cabeza no se puede concentrar en hacer algo. Comienzas a tener problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza. O te pasas un fin de semana entero en el sillón mirando Netflix. ¿Qué tiene de divertido eso? Mejor sal, platica con alguien, convive, o sea, habla con alguien, haz conexiones, o sea, conéctate, o sal a correr o caminar. Eso es muchísimo más agradable, o sea, te da una felicidad. Y todo empieza desde tus hábitos y luego cómo te cuidas y en dónde metes tu dinero. Yo, si me está escuchando gente joven, yo les diría, o sea, inviertan en su salud a tiempo. Sí. Yo, sobre todo, y esto lo digo porque ya estoy como en ese rango de edad, de verdad, es que parece chiste, pero no es chiste. O sea, está mucho este cliché, este tropo de, es que llegaron los 30, te comienzas a sentir mal. Y yo veo gente que sí tiene, o sea, que tiene mi edad y se siente mal y le digo, oye, o sea, pero ¿por qué? No, digo, no debería sentirte mal, ¿no? Pero es que te cobra factura. Yo era una persona que me desvelaba mucho desde los 16 años. Sí, después te das cuenta cómo te hinchas así horriblemente nada más por no dormir 2 horas. Deja tú que te hinches. Yo, si hoy en día me desvelo, no rindo 3 días de mi vida. O sea, es terrible, no me puedo ni concentrar. Sí. Me pega mucho es desvelarme, sí. Y entre más avanza mi edad, y sé que porque la jodí también, o sea, porque no dormía a la hora que tenía que dormir cuando era más joven. No, te quita los telómeros hacer esas cosas. Exactamente, sí. Y esos no se pueden regenerar. No puedes acortar, bueno, puedes disminuir la velocidad en la que se acortan. Sí, son como las agujetas, ahí se te van, se van deshilachando. Ya que te metiste en ese tema, pues ahí te van 2 preguntas, ¿no? La primera es cómo funciona todo esto del anti-aging. O sea, lo que manejas, ya sea química, bioquímica, medicina, ¿cómo te das cuenta de
no solo de la oportunidad, sino de, ok, estos son los productos que yo quiero hacer para ser vivo. Y la segunda es lo que decías ahorita de, si tienes un paquete anti-aging de 5,000 pesos, a lo mejor tú dices, bueno, es muy costoso, pero ¿cuánto te va a durar ese paquete de 5,000 pesos? Claro. Creo que es algo importante. De mencionarlo, sí. Claro, mira, ¿cómo encontramos la oportunidad de estos productos? Fue por uso propio, como todo. O sea, por ejemplo, mi mamá, empezamos en esto porque mi mamá tenía un problema tenía un problema con sus hernias y por su edad, cambios hormonales, etcétera. Entonces buscábamos como algo que la beneficiara. Y se los prometo que fuimos con muchos médicos y especialistas y nadie sabía muy bien qué hacer, y hasta que fuimos a fisioterapia y se solucionó. O sea, tan sencillo como eso, y es desafortunado que nadie nos podía ayudar, ¿no? Entonces, viendo ahí como un poquito cómo cuando vas avanzando tu edad, vas requiriendo, tu cuerpo va necesitando cosas, pues ahí encontramos como ese enfoque de decir, bueno, vamos por este tipo de productos. Ya después, yo soy muy curioso, entonces me metí a investigar muchísimo, encontré a, por ejemplo, David Sinclair y un montón de... David Sinclair es un famoso profesor de Harvard que tiene un laboratorio ahí de bioquímica, que lo que hace es investigar básicamente moléculas que pueden ayudar a reducir tu edad o bueno, a cortar la velocidad en la que envejeces. Y de ahí encontré un montón de profesionales y gente, y empecé a consumir libros y cosas, y ya. Me seguí. Encontré protocolos que todavía son experimentales, pero que son muy interesantes y ya tienen data suficiente como para saber que es seguro y que lo puedes hacer. Y tanto información pues, científica como empírica, porque en esto también hay mucho es experimentar, y eso es lo que la gente luego no entiende. O sea, que realmente sí estás experimentando, pero tampoco entienden que cuando vas al médico, el médico también experimenta contigo. O sea, esa es la realidad. Sí, o sea, no por nada te toman los datos, o sea, porque eres un individuo en la muestra estadística de el comportamiento es este. Pues sí, pero la ciencia no es magia. La ciencia es a prueba de pruebas y error. Uh-huh. Y es así. Y el tema de antiedad es así. O sea, es prueba y error. Hay muchas cosas que se ofrecen ahí afuera que la verdad no funcionan. Y otras cosas que funcionan, pero moderadamente. Y cosas que casi nadie toma en cuenta y funcionan increíble, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues por eso nos metimos en esto. Pero, por ejemplo, lo que me mencionabas de los productos. Pues sí, o sea, te pueden llegar a costar 5,000 pesos, pero es un paquete que te va a durar 6 meses. O sea, yo creo que está bien. Sí, es algo razonable. Tampoco es... Nosotros vendemos en paquetes porque nuestro negocio siempre funciona así. O sea, nosotros nos conviene más vender en volumen que vender en pequeñas cantidades por el costo del envío, por un montón de cosas. Y tú, como consumidor, estás ahorrando dinero. Aunque estás, digamos que soltando una cantidad importante de dinero al principio, en realidad en el tiempo estás ahorrando si te metes a analizar los números. Y nosotros, digamos que es como que somos un Costco. Okay. Nunca fue como un Walmart, sino como un Costco. Yeah. No, estoy bien. No, yo creo, o sea, desmiéntame si estoy equivocado, pero yo creo que el ciudadano, el consumidor promedio gasta más en alcohol al mes. Sí. Más de 5,000 pesos, sí. O sea, yo creo que sí. Pero sin problema. O sea, en 5,000 pesos, ahorita estamos aquí en Polanco. Tú vas a un restaurante y nos sentamos, comemos y luego consumimos alcohol, no nos vamos a gastar menos de 10,000 pesos. Sí, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y eso es lo que la gente gasta. Sí. O sea, la gente gasta muchísimo dinero en alcohol. En una salida al antro, ¿cuánto te cuesta una salida al antro? Pues, o sea, si vas como yo, baratita. Pero si vas como mucha gente, pues... Como la media. La verdad, no sé, desconozco. Nunca fui la media. Botella. La media barata son 3,000 o 5,000 y ahí para arriba. 2,500. Y hay gente... Es que ahí comienzas, porque además hay como cover que tiene incluido el alcohol. Claro. ¿No? Y hay gente que lo hace cada fin de semana. Sí, y por 4, pues ya ahí van un poco más de 20,000 pesos, ¿no? Es una locura. Es mínimo. Los refrescos. Sí, justo eso iba. Más lo que tiene que llevar la bebida, los servicios. ¿no?
Y el refresco que no consumes en establecimientos comerciales como antros, como restaurantes, bares. ¿Qué es más caro? En la casa, en el Oxxo. O sea, porque tú vas al Oxxo, nada de lo que esté en el Oxxo te hace bien. O sea, no hay un solo producto en el Oxxo que te haga bien. Oxxo... Probablemente el huevo. Bueno. O el agua quizá. No, porque viene en plástico, entonces también es cuestionable. Pero... Dile a Luis Carvajal. Sí, o sea, es demasiado... Es cuestionable todo lo que... O sea, ese contraste, quiero decir, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que hoy sacó un estudio esta semana la UNAM, muy interesante, que hizo la evaluación de que comer saludable, y porque existe este gran mito, que es un mito, que comer saludable es costoso, que la mayoría de la gente dice, no, pues la gente no se cuida porque es costoso. Pues la UNAM sacó un estudio y demostró que es igual, cuesta lo mismo. De hecho, es un poco más barato comer sano que comer mal. Esa es una realidad. O sea, yo te lo digo Sí. viniendo desde el norte, ¿no? O sea, Claro. las verduras son muchísimo más baratas aquí en el centro, pero muchísimo más baratas que cuando lo comparas con embutidos, carnes, proteína, etcétera. Bastante más. Y te vas a sentir mejor. Tú siempre has sido rústico, Toles. Sí, es personal. Saludos al norte, que nosotros tenemos muchísimos clientes en el norte. No por casualidad. Le mencionaba a Tole a modo de broma y no, o sea, porque es real lo que voy a decir, que esta amiga rusa, esta pseudo amiga rusa y así, una vez me vio comiendo unas galletas que tienen, ya sabes, los sellos. Sí, los 3 sellos. Ajá, y ¿qué es eso? Y luego, pues galletas, ¿no? O sea, porque ella es como keto y así, ¿no? Súper. Gente desagradable. Súper chocante, ¿no? Tengo dudas con lo keto. Yo también. Pero bueno, el punto es que ¿qué es eso? Galletas. No, lo que tiene puesto. Y yo sé, sellos. ¿Y qué son los sellos? Y digo, ¿cómo te explico esto? Es rarísimo. Ajá, primero es muy raro y después en ruso, ¿no? Y ya le expliqué de qué iba la situación. Como, bueno, es que son advertencias de que tiene sodio, exceso de azúcar, bla, bla, bla. Y dice, eso es una idea increíble que deberíamos implementar en Rusia. Qué genial. Y le digo, honestamente es una buena idea. La gente lo criticó mucho. Pero esto no nos va a detener de consumir cosas que saben rico porque no sabemos leer. Sí. Y aunque suena chiste, es un poco la verdad. Y hay muchas marcas que se han quitado sellos porque saben cómo desglosar en el etiquetado. Si tú sabes cómo desglosar en el etiquetado, cualquier ingeniero en alimentos seguramente lo sabe hacer, pues te puedes quitar varios sellos de encima. Sí, por cuestiones también ahí legales. Pero pues no, o sea, también es un chiste, no nos va a detener porque nosotros no sabemos leer, pero es verdad. O sea, creo que en el sentido de la desinformación o de este gap entre conocer algo que puede ser fácilmente entendible y un consumo nocivo. O sea, como este espacio es, creo, mucho más corto de lo que pensamos. Sí, pero es que no es tan difícil a la hora, por ejemplo, en la que tú quieres comenzar a cuidar tu salud y cuidar, por ejemplo, lo que comes. Pues mira, es tan simple como darte cuenta. Te estás comiendo algo que es fosforescente. Estás comiendo algo. Viene en aluminio. Te estás comiendo algo que si lo dejas una semana, por ejemplo, si tú vas a un restaurante bueno en donde yo, por ejemplo, sí consumo carne, no soy y dejas una hamburguesa, pues se va a descomponer. Pero deja otra de cualquier otra marca y no se descompone. Sí, eso de la marca de la W. Eso es un poco extraño. Dicen por ahí muchos, si tú lees el etiquetado de algo y por ejemplo, en alimentos específicamente y contiene cosas que no lo puede pronunciar tu abuela, probablemente no sea tan bueno para tu salud. Es un muy buen tip. Si parece que está en ruso y es español, tal vez no debes de comerlo. Como ahora lo de los edulcorantes que sacó la OMS, ¿no? Por ejemplo, que sí hay un poco de exageración en ello, pero dicen, bueno. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, la OMS sacó un tema con los edulcorantes, que es básicamente la forma en la que las bebidas azucaradas se vuelven light porque no tienen azúcar, tienen edulcorantes. Y lo que pasa es que la OMS sacó que muchos de estos edulcorantes producen cáncer. Hay indicios de que produce cáncer. Y digo, si un organismo tan grande te dice hay indicios, pues mejor evítalo, ¿no? Probablemente porque la muestra es gigantesca, ¿no? Qué horror. Sí. Qué difícil está eso, porque aparte, o sea, considera que Coca-Cola aquí es como el rey, ¿sabes? Es el rey de las bebidas. Y también tiene farmacéuticas.
Y también tiene farmacéuticas. Que yo no estoy en contra de como dicen Big Pharma en mi sector. La verdad no, porque los fármacos nos han salvado la vida. Sí, claro. O sea, son buenísimos, son ciencia. El problema es que no deberías de consumirlos como si fueran dulces. Sí, no. Y tampoco la coca, ¿sabes? Es como, te vendo este. Exacto. Y también te vendo esta. Es una idea muy redonda. Exacto. Un círculo es un muy virtuoso buen de negocio. Un círculo virtuoso de dinero. Sí. Creo que tenía una pregunta. Bueno, yo nada más, con respecto a estos productos que vendes, ¿nos podrías platicar cuáles son los productos que vendes de anti-aging? Sí. Y más o menos cómo es que funcionan. Exactamente. Claro, mira, nosotros tenemos de todo. Por ejemplo, desde curcumina, que seguramente lo han escuchado todo el mundo, por lo menos en algún blog o en alguna historia de algún influencer, o no sé. Sí, la curcumina es un antioxidante que es bastante interesante. Tenemos desde eso hasta cosas más complejas e incluso experimentales como cicloastragenol, que es una molécula que hay muestra científica de que ayuda a que tus telómeros no se acorten a la velocidad que lo harían, por ejemplo. La telomerasa, ¿no? Activa la telomerasa, entre otras cosas. Tenemos cosas como NMN, que es una molécula que eleva, es un precursor de NAD. El NAD disminuye a medida que tú avanzas. O sea, cuando llegas entre los 30 y los 60, pierdes el 50% del NAD en tu cuerpo. Y el NAD básicamente es la energía. Exacto. Tú que eres químico lo sabes. Es la central, es la central energía de tus células. Sí pasa. Entonces, pues imagínate qué drástico es que pierdas la mitad entre los 30 y los 60. Pues lo que ayuda a mantener estos niveles de NAD elevados es esta molécula NMN, que es un precursor. Y eso es, digamos, que de las cosas más interesantes que tenemos. Tenemos glutatión, ¿no? Que es cisteína, que eso está súper comprobando. Es un antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres. Los radicales libres son estas cosas que no quieres en tu cuerpo, sí, que básicamente que lo que pueden llegar a causar cáncer cuando tus tejidos empiezan a descomponer y tus células comienzan a volverse zombies. Es decir, el envejecimiento se produce porque las células no, entre otras cosas, porque las células dejan de saber para qué sirven y se vuelven como inútiles y se hacen como residuos que se pueden convertir en tumores más tarde. Entonces, el tema de antiedad, todo se centra en prevenirte enfermedades que te matan. Las 6 enfermedades que te matan. ¿Cuáles son las 6? Son neurodegenerativas. Básicamente se puede resumir como la diabetes, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, la obesidad, que se considera hoy una enfermedad. Estas grandes enfermedades, que son las que producen el 90 y tantos % de muertes en el mundo, eso es lo que tú quieres evitar. Porque mucha gente, cuando piensa en el tema de antiedad, dice, quiero ser joven para toda la vida, o piensan que es un tema estético. Y sí, ayuda, o sea, es un tema estético, pero es más un tema de salud y prevención, porque quieres prevenir que no te dé ni diabetes ni cáncer, que tus tejidos y tus células funcionen bien, adecuadamente, y que estén todos los niveles de tu cuerpo en donde deben de estar, hasta alcanzar casi una salud perfecta, que eso es optimizar tu salud. Claro, y eso es también otro tipo de nivel de cuidado diferente. Exactamente. Porque cuando te dicen, oye, es que te ves más joven, y es como, gracias. No es que me vea más joven, literalmente soy más joven. Es que soy más joven. Literalmente soy más joven. Soy más joven y por eso me veo más joven. ¿Y cómo lo sabes? Por la metilación de tu ADN, por las enzimas hepáticas, por un montón de cosas que las puedes medir, y tú ves a alguien que realmente se cuida y ves sus niveles y mides los tuyos, y te vas a dar cuenta que aunque tú tengas 30 y él tenga 60, él es mucho más joven. Sí, claro. Una cosa es la edad biológica y otra es la edad cronológica, que son un poco diferentes. Y sí se comienza a notar cuando pasas como este pic de los 20, cuando empieza en caída. Sí, empieza en caída o lo mantienes. Sí, ahí lo puedes ver, por ejemplo, a partir de los 30 dejas de producir colágeno. O sea, ya exacto. Te quedas con el que tenías. Wow. Exactamente. Entonces ya empieza el proceso de descomposición, de envejecimiento. Sí, claro. Porque nuestra especie no vivía más de los 20 y tantos. Sí, no. Entonces, a partir de ese es lo nativo de es como está programado, sí, por cómo estaba nuestro medio ambiente y cómo era la forma en la que vivíamos, pero no es necesariamente que tenga que ser así. O sea, eso va a evolucionar. Nuestra salud va a evolucionar o evoluciona.
Sí, vivimos 8 veces más aproximadamente, ya, o sea, en lugares como muy específicos, pero cuando menos 5 veces, de 5 a 7 veces más, sí. Y están los famosos océanos azules, que son grupos, por ejemplo, Costa Rica o Okinawa en Japón, que son lugares de longevidad. Ajá, donde la gente vive más de la media. O sea, sí, exacto. La gente es más longeva por naturaleza, o sea, por cómo viven. Me encanta a mí leer de esos lugares, sus dietas sobre todo, la forma en la que conviven. Por ejemplo, en Costa Rica hay un lugar y me parece súper interesante porque incluso muchas de las cosas que nosotros comemos las siguen comiendo, pero ordenan sus alimentos de una forma específica o consumen más verduras, etcétera. Y, por ejemplo, tienen una vida social más activa y familiar. O sea, todas esas cosas son muy interesantes. Entonces, básicamente, me estás diciendo que el envejecimiento y la mala dieta influyen en cómo te desarrollas o interactúas con otras personas. El envejecimiento tiene que ver con todo. O sea, incluso si tú eres una persona, como hoy lo llamamos, tóxica, pues en realidad envejeces más rápido porque eres una persona que no puede conectar con otras personas y eso te acaba. Eso te acaba. Acaba tu mente, acaba tu salud, acaba tus células. Sí, que consumes mucha más energía también en un cierto espectro de comportamiento que en otro. Claro, totalmente. Porque es un desgaste calórico que no está considerado ya en tu día normal y se lo sumas todos los días. Yo hacía la suma completamente empírica, ¿no? De una persona que todos los días se estaba quejando y le dijo, bueno, tienes esta edad y desde que yo recuerdo, o sea, te has quejado X número de años, son décadas, ¿no? Aproximadamente 20 minutos por ocasión, pero no te quejas una vez, son como 5. Entonces haces la suma de todos los minutos. En aproximación han sido como 2 años de estar como de tu vida. Pero son 2 años de sentarte y estarte quejando, o sea, de no ir al baño, de no lavarte los dientes, de no beber, de no dormir, de no hacer nada. Solo que son 2 años que ya no van a volver, ¿no? Y tu mente ya no es la misma tampoco. No, sí. O sea, 2 años de estar pero prendido todos los días, no dormir, o sea, es un desgaste energético grotesco, ¿no? Sí, a veces tomamos decisiones incorrectas en la vida simplemente por nuestro estado de salud, porque no es el mejor. Wow. Sí. Qué fuerte. No, pues a cuidarnos. A cuidarnos. Yo empecé a cuidarme también. No, sí me da mucho miedo. Tengo un antecedente genético de enfermedades muy fuertes, entonces... Pero ves que existe este famoso estudio y que el 20%, o sea, lo que tengas en genética influye el 20%, pero el 80% está en tus manos. O sea, eso es muy esperanzador. Que incluso si tienes, entre comillas, mala genética, la mayoría de las cosas positivas están en tu control. O sea, tanto negativas como positivas. Sí. Por eso hay casos en donde hay gemelos idénticos que envejecen diferente. Exacto. Eso está chido. Sí, dependiendo la dieta. Y sus comportamientos y sus actitudes y sus vidas. Eso es muy interesante. Hace rato mencionabas que se puede medir la salud óptima de una persona, ¿no? ¿Cuáles serían como los indicadores bases que tú dices? O sea, no necesidad de irme a medir un telómero, ¿no? Sino algo como visible o que la gente pueda entender rápidamente. Empieza con la glucosa, con medir el nivel de azúcar en tu sangre. O sea, ahí es donde yo diría que muchas de las cosas comienzan, o sobre todo en la época en la que vivimos. Eso. Si quieres comenzar a medir algo en tu cuerpo, deberías de comenzar a medir tu glucosa, la azúcar en sangre en ayunas y luego hacer otros estudios un poquito más profundos. Pues la presión arterial, por ejemplo. Y de ahí podrías comenzar. Otra cosa que podría ser interesante, por ejemplo, las mujeres, depende también tu edad y eso. Las mujeres, sería interesante que se midan la hormona THS, que es básicamente la tiroides, para ver si tienes temas de tiroides. Eso, por ejemplo, en mujeres en edad, pues digamos que entre 30 a 40 años. Y también podría ser interesante los niveles de NAD también en el cuerpo. Te los puedes medir con un examen de sangre y ya hay algunos kits que puedes comprar en internet. En Ser Vivo todavía no los tenemos, pero en algún momento los vamos a tener. Sí, pero bueno, si quieres comenzar con algo es medir tu nivel de azúcar en la sangre. Genial. Que está muy relacionado con el envejecimiento. A mayor, envejeces más rápido. O sea, literalmente las personas que tienen azúcar o diabetes
como se le conoce en México azúcar, pero es diabetes tipo 2, están envejeciendo a un nivel muchísimo más acelerado. Qué fuerte. Sí. Hagan ejercicio, muchachos. Sí, también es importante la actividad cardiovascular. La actividad cardiovascular, eso es algo en lo que yo estoy todavía trabajando. O sea, mi salud todavía no es perfecta, pero del cambio de enero, ahora que me he puesto enfocado, o sea, sí ha cambiado muchísimo. No, además estás como más relajado y brillas y así. Sí, exacto. Vivía, ustedes me conocieron, estresado todo el tiempo. No, y el estrés hace un montón de daño. No, te corta los telómeros. Sí, en la piel. O sea, te la salen piel. Imagínate cuánto estrés todas las personas que viajan en Ciudad de México, el tráfico diario. Sí, o sea, vivir en una ciudad es vivir en la calidad del aire, por ejemplo. También. Yo le decía, oye, Sí. Eso sí está no bien veo feo. adelante, está muy Sí, cochino. está muy sucio. No es No que ha Puebla llovido esté muy todavía, limpia, No, pero... y a mí me preocupa porque en Puebla, por ejemplo, no lo miden. Aquí sabemos al menos. Sí, pero allí allá solo no. está y ya. No, es otro día y se acabó. Sí, exacto. Entonces, bueno, si quieren comenzar con algo, midan sus niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, Y si son prediabéticos, trabajen. Y si ya son diabéticos, no pasa nada. O sea, hay que trabajar para echarlo a andar. Sí, o sea, si ya eres, pues hay miedo de que, que no quiero ser diabético. Bueno, es mejor que te enteres a tiempo y que trabajes para que no te afecte, o sea, sino que puedas tener una buena calidad de vida. Hay diabéticos que logran remisión de su diabetes. ¿ah, neta? Sí, la diabetes no se cura. Y mucho es alimentación. Sí, y hábitos y ejercicio. Por ejemplo, caminar 20 minutos al día, nadar 3 veces a la semana, disminuir los alimentos ultraprocesados, reducir las azúcares. Bueno, si ya eres diabético, pues, de preferencia Supongo que no. también las harinas también. Sí, las harinas y comer más vegetales, literal. Lo que tiene que ser. Y ya, y con eso. Y Lo que te dicen en la primaria, pues. sí, y puedes consumir algún antioxidante porque te va a beneficiar un neutracéptico, lo puedes comprar en Ser Vivo. y ya, o sea, estás del otro lado. Nosotros hemos visto clientes que con mucha confianza nos muestran sus niveles de azúcar en sangre y les hacemos algunas sugerencias en un PDF de cómo podrían mejorar. Les sugerimos un antioxidante que comprar con nosotros. Pasan los meses y revirtieron su diabetes, entre comillas. Para los que Sí, porque no se cura, pero sí lo puedes controlar y vivir como normal. Sí, o sea, los efectos que ya no sean, o sea, que ya no tengas como un monte encima de ti, ¿no? Que tal vez sea una montañita. No, incluso puedes ser un diabético, tener niveles más saludables que tú, que no eres diabético. O sea, simplemente eso es una cuestión. más duro, es lo que me dijo. Y simplemente es una cuestión de que lo sepas y que no te dé miedo. E incluso el cáncer, o sea, el cáncer, si te enteras a tiempo, puedes trabajar mucho y prevenir muchas cosas y puedes tener una vida normal. Yo tuve una bisabuela que vivió como 30 y tantos años o más con cáncer y tuvo una vida muy normal. O sea, todo se trata de prevenir. El problema de México es que no prevenimos. Sí, nos da miedo. Sí, la medicina es casi de choque, así ya el paciente llega prácticamente muriéndose. Sí, pero porque pasa lo que dijo Tole, qué miedo. No debería de darnos miedo. Nuestro cuerpo es como cualquier otro sistema que lo puedes regular o desregular. Ay, huevo. No, pues va. Pues de hecho ya alcanzamos los 40 minutos, ¿eh? Ya son los 50, de hecho. Y está genial, pero me gustaría, antes de partirnos, alguna recomendación que le quieras dar a la gente, así como general, que tú digas, esto es muy valioso que lo sepan. Sí, yo creo que en términos de salud, cuiden el azúcar, en sus niveles de azúcar en sangre. Lean mucho, investiguen, sean curiosos. O sea, mi recomendación sea eso, que no tengan miedo, que sepan que si tienen algún familiar con algún tipo de enfermedad, no va a pasar. O sea, no tengan miedo, las cosas pueden salir bien. Y también que tomen el control de su propia salud y que se informen lo suficiente para que cuando vayan con el médico tengan una discusión formada acerca de cualquier tema con tu médico y no vayan simplemente a ciegas, sino que sepan, trabajen en conjunto con su médico y juntos puedan encontrar soluciones y prevenir muchas cosas. Sería eso, ¿no? O sea, infórmense y sepan que su salud es la cosa probablemente más importante que tenemos en la vida. Y si la descuidas y si no le pones un poquito de atención y te formas un poquito,
seguramente no vas a aprovechar tu vida y de la misma manera. Y en términos de negocio o de emprendimiento, porque hoy hablamos más de salud que de emprendimiento, pero en términos de emprendimiento, pues que salgan ahí, construyan cosas y que se arriesguen y que se la pasen muy bien y que se diviertan y no tengan miedo a fracasar, porque al final todo es a base de prueba. Sí, pues todo, el software, la ingeniería, la ciencia nuclear, mira Chernobyl, ¿no? Ahora Oppenheimer, ¿no? Que está de moda. Sí, está muy bueno. Y también que se formen lo suficiente para saber en qué creer y en qué no creer, porque yo creo que en internet hay mucha desinformación acerca de la salud. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en Ser Vivo tenemos algunos contenidos que creamos y yo miro mucho la información y hay de muy buena calidad, pero hay otra que es dudosa. Como lo que nos decía Carlos, ¿no? Sí, justamente eso pensé. Tech 24/7, John te está hablando. Exactamente eso. Pensé justo en ese momento del episodio. Pues me parece que esto es un cierre, amigos. No sé qué piensen. Muchas gracias, Vale, gracias a ustedes por recibirnos en tu cine. Y pues bueno, esta fue hasta ahora la última iteración de Perspectiva. Temporada 3. Temporada 3, episodio 2, creo. Yo soy Luis Barrer. Y yo soy Oclinda. Muchas gracias. Hasta luego. Buenísimo. Excelente. Oye, lo disfruté mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, se te notó. Me sentí bien natural, ¿eh? ¿Cómo te cuesta hablar? Sí, como que así no me cuesta, ¿no? Yo me apropié del podcast, dije, hoy soy yo. Ay, no, eso es lo mejor cuando... Sí, nosotros no tenemos que hacer ninguna pero nosotros no tenemos que hacer Es nada. que yo que también pienso en podcast, quiero producir contenido para el que me invitó, ¿no?